La suerte se te acaba en un instante. Un resorte de camión te arrebata a tus padres y te deja solo con tu hermanito. Él aún no entiende que estás solo, pero vos sí. Y mientras los buitres de tu propia familia ya calculan el precio de su orfandad, una pregunta te quema por dentro. ¿Cómo vas a protegerlo si apenas podés sostenerte a vos mismo? Shija es lo único que protege a su hermano de los buitres. Vos sos lo único que protege este video del algoritmo. Dale like y cuida este contenido. Hay días en los que todo fluye, ¿viste? Como cuando te salen 2 yemas en un mismo huevo, o cuando ganás una pizza con gaseosa en un sorteo online. El joven que cuidaba al bebé Shija estaba teniendo una de esas rachas. Primero, lo eligieron para una beca universitaria, el primero de su carrera. Tan contento estaba que pensó en lo orgullosos que se pondrían su papá y su madrastra. De hecho, era tanta la buena suerte que hasta se sentía raro, como si fuera demasiado perfecto para ser verdad. Y como si el universo le estuviera mandando una advertencia, la suerte se dio vuelta de golpe. Recibió una llamada extraña. Una voz le preguntó si era el hijo de Lee Jang-hyuk y le dijo que tenía que ir al hospital de inmediato. Ahí entendió que toda esa buena racha era solo la calma antes de la tormenta, la preparación para una desgracia enorme. Lo siguiente que sabemos es que el joven está en el hospital, vestido de luto. Sus padres habían fallecido. Le explicaron que un resorte de camión se soltó en la ruta y los golpeó mientras manejaban. Su papá murió en el acto. Y después, como si la tragedia no fuera suficiente, otros pequeños accidentes se llevaron también la vida de su madrastra. En el funeral, entre las palabras de consuelo de la gente, él solo podía sentir el peso de la pérdida, deseando que dejaran de hablar. Con un gracias apenas audible, trataba de soportar el dolor. El protagonista, apretando el puño, se negaba a llorar frente a su hermanito. Shija era muy chiquito, todavía no entendía que no volvería a ver a sus padres. Los otros parientes, en cambio, hablaban del niño, sorprendidos por su calma, cuestionando incluso si algo andaba mal con él. Mientras tanto, susurraban a sus espaldas: ¿cómo 2 niños van a vivir solos? Shi-hyuk es un universitario de 23 años. ¿Cómo va a cuidar a un bebé que ni siquiera es de su sangre? El protagonista, que escuchaba cada palabra, sintió el dolor de la indiferencia. Agobiado, salió a tomar aire. Hacía tiempo que había dejado de fumar, pero ese día no pudo evitar encender un cigarrillo. La pausa duró poco. Los mismos parientes se acercaron, y no para ofrecerle ayuda. En cambio, le preguntaron por el seguro de vida de su madrastra. Sin un ápice de vergüenza, le propusieron tomar prestado ese dinero, porque criar niños era caro y ellos podrían ayudar a cuidarlos. El protagonista no lo podía creer. Esas personas no eran familia, eran peores que extraños. Con un ok a medias, aceptó las palabras de quienes le aconsejaban que aprovechara los beneficios, mientras por dentro sentía cómo la barrera protectora de sus padres se desmoronaba por completo, dejándolo a él y a Shija a merced de la cruda realidad del mundo. Su mano temblaba y en sus ojos se veía la carga de lo que acababa de perder y lo que ahora le tocaba enfrentar. El peso de la situación lo abrumaba, pero no estaba solo. Su amigo Do-hwan se acercó para ofrecerle un poco de consuelo, una mano en el hombro en medio de tanto dolor. Do-hwan, con un tono suave, le preguntó cómo estaba, aunque la respuesta era obvia. Shi-hyuk le explicó su dilema: la universidad, los gastos de la casa y ahora la responsabilidad de Shija. Los números simplemente no le daban. Quería seguir estudiando, pero ¿cómo? ¿Y quién iba a cuidar del bebé? La situación lo superaba y su amigo lo vio desesperarse, agarrándose la cabeza. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia de su madre, las miradas de lástima, la sensación de que siempre le faltaba algo. No iba a permitir que Shija pasara por lo mismo, no después de lo que había visto de los parientes, que solo pensaban en el seguro. Esas personas no eran su familia. Él, y solo él, era quien protegería a Shija. Mientras hablaba con Do-hwan, sus pensamientos se organizaron. La decisión estaba tomada. Cuidaría del pequeño hasta que fuera mayor. Pero Do-hwan, con una pregunta sencilla, le recordó algo crucial. ¿Y quién te va a cuidar a vos, Shi-hyuk? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio del funeral. Era Shija, llorando sin consuelo, con una fuerza que Shi-hyuk nunca le había visto. En ese momento, se dio cuenta.
Shiha era el único niño en el funeral. ¿Había comprendido el bebé, a su corta edad, que sus padres ya no estaban? Corrió hacia él, sintiendo que el corazón se le estrujaba. Lo levantó, lo abrazó fuerte, diciéndole que su Hyung, su hermano mayor, estaba ahí. Y mientras sostenía a Shiha, la pregunta le taladró la mente. ¿Se había dado cuenta Shiha de que él era lo único que le quedaba? Shiha rompió el silencio con un hyong tembloroso, entre lágrimas, y por primera vez dejó salir todo el dolor que había guardado. Shihyuk se dio cuenta de que ese llanto no era solo por la pena inmediata, sino por la terrible verdad que su pequeño hermanito ahora enfrentaba. No tendría a quien llamar mamá o papá nunca más. Solo lo tenía a él. Y mientras el bebé, de alguna manera, parecía consolarlo tocándole la cara con sus manitas, Shihyuk entendió. Esas pequeñas manos, esa palabra, lo ataron a una promesa silenciosa. Te voy a proteger, me voy a convertir en tu escudo. El regreso a casa fue un golpe de realidad. Shihyuk cargaba con la bolsa y con el peso de la ausencia, dudando en cruzar el umbral. Pero Shiha, ajeno a la pesadez del momento, corrió adelante, inocente. Al verlo, a Shihyuk se le vino encima una ola de recuerdos de sus padres, vivos, jugando en ese mismo lugar con Shiha. La tristeza lo inundó y unas lágrimas se le escaparon. Pero antes de que pudiera hundirse, Shiha, con una ternura inesperada, le alcanzó un pañuelo. «Hermano», le dijo, y en ese instante, Shihyuk sonrió levemente. Sí, lo tenía a Shiha. Sí, lo tenía a Shiha. Pero la vida no daba tregua para el duelo. Apenas puso un pie en la casa, el tiempo para el luto se esfumó, reemplazado por la implacable burocracia. Certificados de defunción, facturas médicas, llamadas pidiendo faxes y pruebas de parentesco. Cada papel era un recordatorio de lo perdido. Y el golpe final llegó con la noticia. La investigación del accidente del padre no encontró al culpable. Eso significaba que no había responsable. Cobertura del seguro de auto, dejando a Shihyuk con una carga abrumadora y un futuro incierto. Shihyuk se sentía hundido. La noticia de que no habría seguro por el accidente de su papá era un golpe más a una situación ya imposible. Al sumar las deudas del préstamo hipotecario con lo que costaba mantener a Shiha, se dio cuenta de que la única salida era vender la casa. Mirando a su hermanito, que jugaba inocentemente con una caja de pañuelos, la idea lo golpeó fuerte, pero la determinación de proteger a Shiha lo impulsó. Si sus papás encontraron fuerza en la sonrisa del bebé, él también lo haría. Así que, con una nueva promesa silenciosa, se dijo a sí mismo que juntos, paso a paso, lo lograrían. La mudanza no tardó en empezar. Shihyuk, con la casa llena de cajas, no sabía ni por dónde arrancar. De repente, Shiha apareció, ayudando a empacar, aunque en realidad estaba desarmando todo. Shihyuk se reía, tratando de explicarle al bebé que solo podían llevar lo necesario. Pero en medio de ese intento, un estruendo lo asustó. «¡Shiha!», gritó, y corrió a ver qué había pasado. Por suerte, Shiha estaba bien, y Shihyuk sintió un alivio enorme. No podía enojarse con el chiquito, que solo quería ayudar, y además era tan tierno. Aunque eso significara más desorden, Shihyuk solo podía sonreír y pensar en darle un juguete para que ayudara con eso mientras él limpiaba el desastre. En medio de todo el caos, Shihyuk encontró el viejo portátil de su papá. Lo agarró, pensó que estaba muy lento y decidió que era momento de tirarlo. Pero justo cuando iba a deshacerse de él, algo en la pantalla parpadeó y captó su atención. Pero el que realmente captó su atención fue Shiha, que de la nada apareció con el portátil de su papá. Shihyuk la regañó suavemente, intentando explicarle que no era un juguete y que debía dárselo. Pero el bebé, con una astucia y una fuerza sorprendentes para su tamaño, se aferraba al aparato mientras balbuceaba una y otra vez la palabra papá. Fue un golpe en el corazón para Shihyuk. Su hermanito, a su manera, estaba defendiendo la memoria de su padre y el objeto que le pertenecía.
pertenecía. Viendo la insistencia del pequeño, Shihyuk no pudo evitar sonreír con ternura. ¿Cómo iba a tirar algo que su hermanito valoraba tanto? Decidió guardarlo en una caja de mudanza y, en un instante, el bebé se metió dentro de ella con el portátil. La escena era tan tierna que Shihyuk no pudo resistirse a grabar a su hermanito jugando en la caja. Incluso se animó a empujar la caja por la habitación, fingiendo que era un coche, con Shiha riendo feliz mientras él mismo se agotaba. Mientras descansaba en el suelo, agotado por la diversión, Shiha estiró su manito hacia un punto vacío. Shihyuk, confundido, le preguntó qué veía, pero no había nada. Sin embargo, el bebé volvió a balbucear «mamá». Shihyuk se dio cuenta de que Shiha señalaba un rincón específico del escritorio. Allí, entre los papeles, estaba la tableta gráfica que su madrastra usaba para trabajar. Otro recuerdo de sus padres, descubierto por la inocencia de Shiha. Shihyuk lo entendió. Su hermanito, a pesar de ser tan pequeño, tenía una forma especial de conectarse con sus padres, mientras él solo pensaba en deshacerse de lo viejo. Con un suspiro, añadió también la tableta a la caja, aceptando que, por ahora, esos objetos eran parte importante de su nueva vida con Shiha. El sonido del timbre rompió la quietud. Shihyuk fue a abrir la puerta, asomándose apenas con Shiha en brazos, cuando se encontró con un amigo, Do-hwan, quien sonreía con una bolsa llena de donas. Aunque Shihyuk intentó cerrar la puerta de inmediato, el encanto de las donas y la espontaneidad de Do-hwan terminaron por ganarle. No pasó mucho para que los tres estuvieran sentados en la sala, con Shiha disfrutando de una dona, mientras Shihyuk intentaba entender qué tramaba su amigo. Do-hwan, sin rodeos, le insistió a Shihyuk que volviera a la universidad. Shihyuk se negó, explicando que con su situación económica y la responsabilidad de cuidar a Shiha simplemente no podía. Pero Do-hwan ya tenía todo un plan armado. Con una sonrisa de oreja a oreja, reveló que había conseguido que Shiha pudiera ir al jardín de infantes de la universidad, un lugar normalmente exclusivo para el personal, y que además le había conseguido un trabajo de medio tiempo y una beca para que Shihyuk pudiera seguir estudiando. Shihyuk, que venía de enfrentar la avaricia de sus propios parientes, se quedó sin palabras. La inmensa generosidad de Do-hwan lo conmovió hasta las lágrimas. Era un gesto que no esperaba, una mano amiga que llegaba justo cuando más la necesitaba. Con la voz entrecortada, solo pudo expresar lo agradecido que estaba. Do-hwan no solo le ofrecía ayuda, sino también la promesa de que la tristeza no iba a ser una constante en sus vidas. Le dijo que le pagaría con una sonrisa bien grande. En ese momento, el pequeño Shiha, con una de las donas de Do-hwan en sus manos, se la ofreció a su hermano. Era un gesto simple, pero cargado de un amor puro que le ablandó el corazón a Shihyuk. Aunque se sentía un poco abrumado por tanta bondad, Shihyuk aceptó la dona de Shiha. La comió y la dulzura del momento le permitió expresar un gracias que venía del alma, dirigido tanto a Do-hwan por su inmensa generosidad como a Shiha por su tierna preocupación. Poco después, Shihyuk y Shiha se estaban mudando a un nuevo lugar. Era un departamento de 2 ambientes cerca de la Universidad Kangin, un sitio que, aunque lejos de la zona de juegos favorita de Shiha, estaba convenientemente cerca de la Universidad de Shihyuk. Do-hwan había sido fundamental en la búsqueda, asegurándose de encontrar un lugar con un buen precio, un dueño atento y vecinos respetuosos, muy diferente a los escenarios caóticos que Shihyuk había imaginado por su cuenta. Sin pensarlo 2 veces, Shihyuk firmó el contrato. Como no tenían muchas cosas, la mudanza fue rápida y fácil, terminando antes del almuerzo. Al entrar a su nuevo hogar, la luz del sol inundaba las habitaciones, llenándolas de una calidez reconfortante. Era un espacio sencillo, pero acogedor, un verdadero nuevo comienzo. Shihyuk abrazó a Shiha y le dijo que esa era su nueva casa, a lo que el bebé respondió con balbuceos de alegría, repitiendo «casa». La paz por fin se sentía al alcance de sus manos. Con el hogar ya establecido, Shihyuk se preparaba para su regreso a la universidad. Vestido formalmente, se dirigía a la oficina del decano de Lengua y Literatura coreana. Do-hwan, que lo acompañaba, le contó entusiasmado que también había conseguido un trabajo de medio tiempo con el mismo profesor. Al llegar, el profesor los recibió con una sonrisa amable, lamentando no haber podido contactar a Shihyuk antes debido a un viaje. Entendiendo el peso que cargaba Shihyuk, el profesor le ofreció una bebida y le aseguró que comprendía todo lo que había pasado.
El profesor, mostrando genuina preocupación, le preguntó a Ji-hyuk por su hermanito. Ji-hyuk le explicó que estaba viviendo con Do-hwan por un tiempo y justo en ese momento, Do-hwan, que había estado cuidando al bebé, apareció con Ji-ha en brazos, asegurando con una sonrisa que lo cuidaría muy bien. Ji-hyuk, aunque agradecido, no pudo evitar una punzada de preocupación por su hermanito. Volviendo a la conversación, el decano resaltó los excelentes resultados de Ji-hyuk en la universidad, que le aseguraban una beca para este semestre. Ji-hyuk expresó su preocupación por mantener ese nivel de notas dadas sus nuevas responsabilidades, pero el profesor lo tranquilizó, garantizándole su apoyo. Pero la buena noticia no terminaba ahí. Gracias a su desempeño, también recibiría una beca adicional, recién creada, de 1 millón de wones, otorgada a los mejores estudiantes por una donación de exalumnos. Ji-hyuk no podía creerlo, sorprendido por la generosidad, y el profesor, con una sonrisa cómplice, insinuó que detrás de esa beca había un solo donante muy generoso, cambiando rápidamente el tema a una oferta de trabajo a tiempo parcial. El decano le preguntó a Ji-hyuk si tenía planes de seguir el mismo camino que su padre, quien había sido traductor. Ji-hyuk, con una expresión de respeto, afirmó que sí, que su padre era su mayor inspiración. Explicó que, aunque su objetivo era ser traductor, eligió la carrera de literatura coreana porque era el mejor departamento al que podía entrar con sus calificaciones y también porque su padre había estudiado allí. Además, pensaba adelantar créditos para tener un tercer y cuarto año más relajado y prepararse para el trabajo. En medio de la entrevista, un momento de humor surgió cuando Ji-hyuk, con total confianza, se ofreció a hablar en inglés antes de darse cuenta de que estaba en una entrevista para el Departamento de Literatura Coreana. A pesar de la confusión momentánea, el profesor quedó impresionado y le ofreció un archivo de muestra para traducir, prometiendo enviarle el trabajo formal por correo. Le dijo a Ji-hyuk que lo ayudaba porque veía lo mucho que se esforzaba, algo que no haría por cualquiera. Ji-hyuk, conmovido, le agradeció profundamente. El profesor le dio una palmada en el hombro, animándolo a seguir adelante. Lleno de una nueva esperanza, Ji-hyuk salió corriendo del centro de empleo de la universidad y se dirigió a casa. Al llegar, llamó a Ji-ha, quien estaba jugando alegremente con Do-hwan. Ji-hyuk alzó a su hermanito, que gorjeaba feliz, y le dijo con emoción que había seguido los pasos de su papá. Había conseguido una beca y un trabajo. La mirada de Ji-hyuk se encontró con la de Do-hwan y una sonrisa de profunda gratitud se dibujó en su rostro. «Gracias a vos, muchas gracias», dijo, reconociendo el inmenso apoyo de su amigo. Do-hwan, restándole importancia, le dio un toque en el hombro. «¿Qué diferencia hay entre amigos como nosotros y la gratitud? Mejor vamos a comer algo». Ji-hyuk sonrió, entendiendo que su amigo no necesitaba tantos formalismos. «Ojo, vos siempre invitás», le bromeó Ji-hyuk. Do-hwan, divertido, respondió. «¿Entonces pedí algo caro?» «Ay, no, tampoco te pases», dijo Ji-hyuk entre risas. Al llegar a casa, la rutina de la noche empezó. Ji-ha, con su inocencia, quería compartir cada momento con su hermano. Entre risas, se bañaron juntos, se cepillaron los dientes y, envuelto en una toalla, Ji-ha se dejó vestir por Ji-hyuk, que le puso una remera con un pingüino. Después llegó el momento del cuento. Ji-hyuk le leía a su hermanito sobre la vida de los pingüinos hasta que los ojos de Ji-ha se cerraron por el sueño. Con cariño, Ji-hyuk lo arropó, admirando lo lindo que se veía dormido. Una vez que Ji-ha descansaba, Ji-hyuk se sentó frente a su laptop. Era hora de empezar con el trabajo de traducción que el decano le había encargado. Mientras tecleaba, no pudo evitar pensar en su padre. «Trabajar así me hace sentir como vos, papá», se dijo a sí mismo. Su padre no había empezado como traductor, sino como intérprete, convencido de que dominar el inglés le abriría el mundo. Y así fue. Las oportunidades no tardaron en llegar, trayendo consigo incluso una esposa y un hijo, haciendo que su vida se viera completa. Hubo un momento en que incluso pensó en emigrar, con una oferta tentadora de Singapur. Pero Ji-hyuk sabía, ahora más que nunca, que las grandes oportunidades siempre vienen con un costo. Vio la foto de su padre y su madrastra, su familia completa. Recordó cómo, mientras su padre alcanzaba el éxito y viajaba más y más, el tiempo que pasaban juntos en casa se volvía cada vez más escaso. Así, poco a poco, la distancia se creó entre ellos. Un día, su madrastra se fue, y después de un periodo de 3 meses de mediación, llegó la formalización de un divorcio de mutuo acuerdo. Ji-hyuk recordaba vívidamente esos días.
Su padre, a pesar de su exitosa carrera como intérprete en el extranjero, había tomado una decisión radical. Dejó ese trabajo, regresó a Corea y se dedicó de lleno a la traducción para poder cuidar a su hijo. Ji-hyuk lo veía trabajando hasta tarde, noche tras noche, con él durmiendo a su lado. Era una decisión hecha solo por y para él. Ahora, mientras veía a Shiha dormir plácidamente, Ji-hyuk sentía ese mismo peso, esa misma responsabilidad y amor. Nunca pensó que él también seguiría los pasos de su padre como traductor, intentando hacer todo por su hermanito. Esa noche, la conexión con su padre era más fuerte que nunca. Listo para empezar su turno de trabajo, Ji-hyuk abrió su laptop. Pero, para su sorpresa, la pantalla se quedó en negro. La máquina, que apenas tenía 2 años, estaba muerta. La frustración y la preocupación lo invadieron. ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cómo iba a cumplir sus responsabilidades? Fue entonces cuando lo recordó, el viejo portátil de su padre, ese mismo que Shiha, aferrándose a él, no le había dejado tirar. Con una chispa de esperanza, Ji-hyuk fue a buscarlo. Lo encendió y para su alivio funcionó. Se sentó, listo para trabajar, agradecido de que ese objeto de su padre y la intuición de Shiha lo estuvieran ayudando en un momento tan crítico. Pero de repente, una descarga eléctrica salió del portátil, sacudiéndole la mano. Ji-hyuk se sobresaltó, preguntándose si era solo estática. Sin embargo, no se sentía normal. La energía parecía quedarse en su piel, haciendo que su mano brillara con una luz extraña. Una pequeña mariposa luminosa revoloteó cerca de él, y Ji-hyuk sintió que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, o quizá era solo el inicio de algo nuevo y completamente inesperado. En medio de esa extraña ensoñación, Ji-hyuk vio a su padre. La imagen se sentía tan real que casi podía escucharlo. Una voz que le aseguraba que todo estaba bien, que estaban saliendo adelante. Pero la visión se desvaneció tan rápido como apareció, y Ji-hyuk se despertó sobresaltado, un «Dios mío» escapándosele de la boca. Desorientado, se preguntó cuánto tiempo había dormido. El reloj digital marcaba las 4 de la mañana. 6 horas. Estaba en problemas. Necesitaba enviar su traducción y rápido. Mientras intentaba concentrarse, la energía extraña volvió a manifestarse, esos códigos brillantes flotando alrededor suyo. Era una locura. ¿Estaba tan agotado que empezaba a ver cosas? ¿O las descargas de la noche anterior le habían frito el cerebro? Decidió ignorarlo por ahora y enfocarse en su trabajo. Pero a medida que sus dedos se movían sobre el teclado del viejo portátil de su papá, algo no encajaba. La traducción fluía sin esfuerzo, como nunca antes. Las palabras correctas aparecían solas, la sintaxis era perfecta. Se preguntó si de verdad era tan bueno, si su nivel había mejorado de repente de esa manera. Y entonces lo vio. 50 páginas de manuscrito, terminadas en apenas 40 minutos. Era impecable, no importa cómo lo miraras, era un trabajo perfecto. Ji-hyuk no podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí. Con el trabajo listo, se dispuso a enviar los correos. En ese momento, escuchó un pequeño murmullo. Shiha, su hermanito, ya estaba despierto. Eran las 5 de la mañana. Los nenes buenos se levantan temprano, pero vos te levantaste demasiado temprano, le dijo Ji-hyuk con una sonrisa, mientras lo alzaba. Shiha, con sus ojitos curiosos, señaló el portátil y balbuceó: «¡Papá!». Ji-hyuk le confirmó que sí, era de papá. Ya que estaban en pie, decidieron prepararse para salir. Ji-hyuk se vistió con su saco y mochila, listo para llevar a Shiha a la guardería. Le explicó al pequeño que era un lugar donde lo iban a cuidar mientras él estudiaba y trabajaba. Pero antes de ir, Ji-hyuk recordó el portátil, tenía que llevarlo a revisar. En la tienda de informática, la sorpresa fue aún mayor. El técnico, después de revisarlo, le dijo que el portátil de su padre estaba perfectamente bien, solo necesitaba una limpieza. Ji-hyuk no podía creerlo, había tenido una descarga y su propio portátil se había estropeado. ¿Cómo podía estar bien este? Era realmente extraño, pensó, mientras salía de la tienda con Shiha, sintiendo que algo más allá de lo lógico estaba en juego.
Mientras caminaban, una pareja se acercó, encantada con Shiha. ¡Qué bebé tan lindo!, dijeron, y Shi-hyuk, con su nueva habilidad, no pudo evitar escuchar el acento filipino en su coreano. Sorprendido, les respondió que los bebés filipinos también eran muy tiernos. Se dio cuenta de que su superpoder se había activado de nuevo. ¿Había ganado una habilidad especial después del choque eléctrico de ayer? Era una locura, pero pensándolo bien, podría ser útil para criar a Shiha. Llegaron a la guardería, un lugar luminoso y lleno de juegos que a Shiha le encantó a primera vista. La directora, una señora amable, los recibió y le explicó a Shi-hyuk que las cuotas de Shiha estaban totalmente cubiertas por una fundación. Shi-hyuk se quedó helado, pensando en lo mucho que Do-hwan debía haber movido los hilos para que todo esto fuera posible. La directora también le dijo que la guardería no tenía muchos niños, lo que era perfecto para Shiha. Mientras la directora les daba los últimos detalles, como lo que tenían que llevar y la importancia de que Shi-hyuk pasara 1 hora con Shiha al día siguiente para ayudarlo a adaptarse, Shi-hyuk preguntó si podía visitar a su hermano cuando lo extrañara. La respuesta fue un no rotundo, ya que las visitas inconsistentes solo confundían a los niños. Shi-hyuk suspiró, pero lo entendió. La directora, al ver la carita de decepción de Shi-hyuk, se ofreció a jugar con Shiha mientras él llenaba los papeles. Shiha, feliz, se puso a dibujar. La directora elogió sus dibujos y Shi-hyuk sintió un alivio inmenso. Cuando terminó los formularios, la directora le pidió que se acercara para hablar en privado. La directora, con una expresión más seria, le preguntó a Shi-hyuk si Shiha alguna vez se había sometido a evaluaciones de desarrollo del lenguaje. Shi-hyuk, sorprendido, preguntó si se refería a las evaluaciones del lenguaje. Ella explicó que, considerando la fecha de nacimiento de Shiha, su habla podría ser un poco más lenta de lo normal y que sería bueno hacerle una evaluación para evitar posibles retrasos. Shi-hyuk sintió un nudo en el estómago, pensando que quizás había sido demasiado optimista al asumir que el habla de Shiha aparecería de forma natural, y se dijo a sí mismo que él era el único que realmente creía en su hermanito. Justo en ese momento, como si lo escuchara, Shi-hyuk imaginó a Shiha llamándolo Hyunga desde lo alto de un tobogán en el patio de juegos. El niño se veía tan feliz y lleno de energía que Shi-hyuk no pudo evitar sonreír, sintiendo un alivio inmenso. La directora también se rió al ver a Shiha jugar. Shi-hyuk se prometió a sí mismo no bajar la guardia y hacer todo lo posible para que Shiha nunca perdiera esa sonrisa. Se acercó al tobogán, invitando a su hermanito a bajar. Con un «listo, preparado, ya», Shiha se deslizó, riendo a carcajadas, directo a los brazos de su hermano mayor. Shi-hyuk lo atrapó entre risas, bromeando que casi salía volando. En medio de esa alegría, el celular de Shi-hyuk sonó. Era una llamada de Kai Media. Para su sorpresa, le estaban confirmando que había pasado la prueba de traducción que había enviado. La emoción lo invadió. Con Shiha en brazos, le gritó a su hermanito, «Shihaya, pasé la prueba de traducción». El bebé, curioso, lo miró. Shi-hyuk le explicó que significaba que iba a ganar plata, mucha plata, para poder comprarle todo lo que necesitara. Shiha respondió con un «¡Ah!», lleno de entusiasmo, moviendo sus manitas, como si ya estuviera jugando con dulces imaginarios. Su Hyunga esta vez sonó más dulce que nunca, llenando de calidez el corazón de Shi-hyuk. Pero antes de ese momento de pura felicidad, la llamada de K-Media había confirmado la buena noticia. Hong Jin-soo, el representante, le ofreció a Shi-hyuk un proyecto de traducción, un contrato de prueba con la mitad de la tarifa habitual, pero con la promesa de aumentarla si hacía un buen trabajo. Todo esto, por supuesto, gracias a la recomendación del profesor. Shi-hyuk aceptó, entendiendo que así empiezan las cosas en ese mundo, agradecido por la oportunidad que se le abría. La alegría de Shi-hyuk era palpable, pero no duraría mucho sin un pequeño nubarrón. La directora de la guardería se acercó a él, pidiéndole hablar en privado. Tenía una preocupación importante sobre el desarrollo del lenguaje de Shiha, algo que, a pesar del dulce Hyunga del bebé, pesaba en la mente de Shi-hyuk. Pasaron los días.
En casa, Shi-hyuk empezó a notar algo extraño con su computadora. Su propio portátil, el que había llevado a reparar hace poco, se negaba a funcionar dentro de su apartamento, pero andaba perfecto si lo sacaba al pasillo. ¿Será que el problema no era de la máquina sino del lugar?, se preguntaba, mientras Shiha, inquieto, lo llamaba jugando a su alrededor. Fue entonces cuando Shiha señaló el viejo portátil de su papá. Con un ¡Daddy!, el bebé pareció invocar algo, porque de la nada la pantalla del portátil se encendió, mostrando un mensaje de actualización y sincronización con dispositivos cercanos. Las luces y chispas azules brotaron del portátil de su padre, extendiéndose. Shi-hyuk vio, con el corazón acelerado, cómo su propia laptop, que hasta hace un momento no andaba, se prendía también y empezaba a mostrar esos mismos códigos brillantes que habían aparecido la primera vez que su mano brilló. La habilidad sobrenatural que creía controlar ahora parecía estar evolucionando y conectándose a un nuevo nivel. Shi-hyuk se sentía abrumado, como si de repente el coreano se le leyera como inglés. No sabía cómo describir esa sensación, pero tenía claro que esta habilidad, la que ahora compartían sus portátiles, era la solución a todos sus problemas. Los gastos del día a día, la universidad, hasta la posibilidad de estudiar afuera para darle un futuro mejor a Shiha. Con esos pensamientos en mente, se puso en acción. Tomó su teléfono y organizó una reunión para el día siguiente, a las 2 de la tarde, en el café OO, para firmar el contrato. Mientras tanto, en las oficinas de KI Media, el ambiente era un poco tenso. La empleada Han Yuim, agotada por la carga de trabajo, le reclamaba a su gerente sobre la necesidad de contratar a alguien. El gerente, el señor Hong Jin-soo, estaba inusualmente de buen humor y le aseguró que sí, que estaban buscando gente porque se les habían ido 2 empleados. La razón de su alegría era simple. Había encontrado al traductor perfecto para el proyecto La Aguja de Oro del Tiempo, y ya tenía una reunión agendada para ese mismo día. Han Yuim no podía creerlo. Ese era su proyecto. Pero Hong Jin-soo no le dio mucha opción. Le dijo que no podían permitirse retrasos y que aunque sabía que ella era fan de la novela, el nuevo talento tenía un estilo de escritura impecable, simple y directo. Además, con una sonrisa, le reveló que se trataba del hijo del mismísimo Lee Jang-hyuk, el legendario traductor. Han Yuim, aunque impresionada por el nombre, preguntó si el padre estaría supervisando el trabajo. La sonrisa del gerente se desvaneció un poco al explicar que Lee Jang-hyuk había fallecido recientemente. La noticia dejó a Han Yuim pensativa. ¿Habrá heredado su hijo la habilidad para traducir?, se preguntó en voz alta, a lo que el gerente respondió que era cuestión de experiencia, no de herencia. Sin embargo, en el fondo, él también parecía dudar de su propia respuesta. Pero no había tiempo para más preguntas. Han Yuim le confirmó que con la carga actual de trabajo, encargarle la traducción internamente al equipo causaría un retraso de 3 meses. Eso fue suficiente para Hong Jin-soo, que decidió cerrar el trato de inmediato. Pero justo cuando iba a firmar el contrato, un director de la empresa lo interrumpió. Había surgido una reunión urgente con el escritor Taek-soo, quien quería hablar específicamente con él. Hong Jin-soo intentó excusarse, incluso con un poco de humor, diciendo que solo estaba allí para trabajos menores, pero el director no cedió. Así que, sin más remedio, el contrato del nuevo traductor recayó en manos de Han Yuim. Visiblemente molesta por la tarifa que le parecía demasiado baja para un proyecto tan importante, se quedó mirando la nota con los datos de Lee Shi-hyuk. Un nuevo traductor para La Aguja de Oro del Tiempo, ¿eh?, pensó, frunciendo el ceño. Vamos a ver qué pinta tiene este muchacho. Mientras la empleada de KI Media revisaba la información de Shi-hyuk con escepticismo, él se encontraba en la guardería viendo a su hermanito Shiha jugar feliz. Ahí, en medio de pelotas de colores y la inocencia de un bebé, Shiha le agradeció a Do-won por acompañarlo. Había sido un respiro tener a alguien que lo ayudara a cuidar de Shiha, sobre todo porque, a pesar de su nueva habilidad, la preocupación por el desarrollo del lenguaje de su hermanito seguía ahí. Do-won, con su típica despreocupación, le recordó lo complicado que era ir a reuniones con un bebé.
Después de un rato, los amigos charlaban sobre el contrato inminente. Shi-hyuk sabía que la recomendación de su profesor había sido clave para que K-Media se interesara, pero la confirmación del pago lo bajó a tierra. Apenas la mitad de la tarifa estándar, entre 1.500 y 2.000 wones por página. Una miseria, si lo pensabas bien. Aunque se convenció a sí mismo de que era un comienzo, una especie de pasantía para entrar en el mundillo de la traducción, la desilusión no lo dejaba. Llegó el momento de la verdad. Shi-hyuk se encontró con la representante de K-Media, quien se presentó y desde el primer momento lo trató con una mezcla de superioridad y desdén. Le pasó el contrato, un fajo de hojas que supuestamente marcaba el inicio de su carrera. Ella le explicó la cantidad de páginas y el total, haciendo énfasis en que 2.000 wones por página era un precio generoso y que otros aceptarían menos. Shi-hyuk, sintiendo que algo no cuadraba, intentó preguntar, pero ella lo cortó, con una mirada que decía, ¿qué sabes vos, novato? Pero Shi-hyuk no era ningún tonto. Ignorando el desaire de la empleada, se tomó su tiempo para leer las letras chicas. Su mirada se detuvo en una cláusula clave. El pago se realizará un mes después de la publicación. Entonces levantó la vista directo a los ojos de la empleada y le preguntó por qué, si no era un contrato por incentivos, el pago dependía de la publicación. Si el libro no salía, simplemente no cobraría. La empleada empezó a tartamudear, completamente descolocada. Shi-hyuk, con una sonrisa sutil, la acorraló. ¿Acaso pensaste que no conocía los estándares de la industria? La empleada, ahora visiblemente nerviosa, empezó a pensar en el retraso y en la situación financiera de la editorial. La situación se había dado vuelta por completo. Han Huim, tratando de recuperar el control, intentó minimizar la situación, insinuando que Shi-hyuk no estaba al tanto de los pormenores de la industria. Pero él no se dejó intimidar y le contraatacó preguntando cómo explicaría la ausencia de otros detalles importantes en el contrato. Sin darle respiro, Shi-hyuk señaló otra cláusula clave que faltaba, la que garantizaba que su nombre como traductor aparecería en el libro. Han Huim quedó en shock, dándose cuenta de que este novato sabía más de lo que aparentaba. Con un suspiro de frustración, Shi-hyuk se preparó para una lección magistral. Le recordó a la empleada que a pesar de las miles de publicaciones anuales, apenas un pequeño porcentaje eran traducciones del inglés, lo que hacía del trabajo de traductor una profesión muy competitiva y exigente. Luego lo encaró directamente. ¿Está bien explotar a la gente así, pagando salarios de miseria para que ganen experiencia? ¿Así hace negocios K-Media? La cara de Han Huim era un poema de asombro y vergüenza. Finalmente, Shi-hyuk se levantó, dejando claro que no firmaría ese contrato. Pero antes de irse, lanzó su golpe final. Le preguntó si el gerente Hong estaba al tanto de las condiciones de ese acuerdo. El pánico se apoderó de Han Huim, que se quedó sin palabras. Él, por su parte, le advirtió que se llevaba el contrato como evidencia y se fue con una expresión de absoluto asco. Apenas salió de la reunión, el rostro de Shi-hyuk se suavizó por completo. Agarró su teléfono y le habló a su hermanito con dulzura. «Shija, ¿te divertiste jugando? Tu hermano ya está listo para irnos». Do-hwan, que esperaba con el pequeño, se sorprendió de lo rápido que había terminado todo y le preguntó si el contrato había salido bien. «No, no salió», respondió Shi-hyuk sin dudar. Cuando vio a Shija, le dijo con cariño, «Shija, no mires cosas jijiya», usando una palabra para referirse a la suciedad. El bebé, con su inocencia, captó el mensaje y, señalando a la derrotada Han Huim, le ofreció una caja de pañuelos, balbuceando jiji. Shi-hyuk lo llamó y Shija corrió hacia él, dejando a una Han Huim humillada y sola con los pañuelos en la mesa, mientras los hermanos se abrazaban felices de reencontrarse. Mientras los hermanos se abrazaban, felices de reencontrarse, Shi-hyuk cargó a Shija en su espalda, sintiendo la calidez de su hermanito. Caminando por la calle, una sensación extraña lo invadió de nuevo. Se dio cuenta de que la información que usó para confrontar a Han Huim no era algo que él supiera de antemano. Era un conocimiento que solo alguien con mucha experiencia en la industria de la traducción podría tener, como si de la nada se le hubiera metido en la cabeza. A su lado, Do-hwan lo miraba con una expresión curiosa. «¿Está bien que hayas manejado las cosas así?», le preguntó. Shi-hyuk sonrió con una mezcla de confianza y alivio. Por la reacción de Han Huim, estaba claro que la había tomado por sorpresa.
Si hablaba con el gerente Hong, incluso podría conseguir una disculpa. Pero también había una pizca de preocupación. ¿Y si el gerente Hong me dice lo mismo?, pensó. Suspiró. Do-hwan, notando su duda, le volvió a preguntar: ¿qué vas a hacer entonces? Shi-hyuk se preguntó si la traducción era su única salida. Por ahora parecía la mejor opción, pero con la nueva habilidad que había despertado, pensó que quizás había muchas otras cosas que podía hacer. Do-hwan lo pinchó con una sonrisa. ¡Oh, el señor adulto! Shi-hyuk, medio en serio, medio en broma, le respondió: «Che, ya soy adulto hace unos años, ¿no?». En ese momento, el celular de Shi-hyuk empezó a sonar con insistencia. Do-hwan le apuró: «Contesta rápido». Era el gerente Hong. «¿Hola?», dijo Shi-hyuk. «Hong Jin-soo al habla. ¿El contrato salió bien?», preguntó el gerente del otro lado de la línea. Shi-hyuk titubeó. «Lo lamento, no». Hong Jin-soo se sorprendió. ¿Qué quieres decir? «Como esperaba, ni siquiera lo miraste», respondió Shi-hyuk con un dejo de exasperación. Le pidió a Hong Jin-soo que esperara un momento. Mientras seguía al teléfono, Shi-hyuk sacó una foto al contrato y se la envió a Hong Jin-soo. «Acabo de enviarte el contrato que recibí por mensaje de texto. Dice que el pago se hará un mes después de la publicación y ni siquiera mencionan el nombre del traductor», explicó. Hong Jin-soo, al ver el mensaje, se indignó. No puede ser. El contrato estándar no tiene esas cláusulas». «Eso pensé», dijo Shi-hyuk. Se podía sentir la frustración del gerente a través del teléfono. Hong Jin-soo se disculpó repetidamente, avergonzado frente a Shi-hyuk y al profesor que lo había recomendado. Intentó dar una explicación, mencionando que en su trabajo anterior había aprendido de malas prácticas, insinuando que la culpa era de alguien más. Pero Shi-hyuk lo interrumpió. «No me interesa lo que le pase a esa persona. Lo que quiero es un trato justo. Me gustaría resolver esto de forma amistosa. Así que por favor, sube la tarifa a 2.500 wones. Con eso me alcanza». Hong Jin-soo, aliviado, le agradeció por su consideración. Pero la curiosidad lo carcomía. «Por cierto, ¿cómo sabías lo que pasa en la industria?». Shi-hyuk, sonriendo con astucia, le restó importancia. «Oh, eso, un amigo me dio un aviso por adelantado». Pensó que no podía revelar que ese conocimiento le había aparecido mágicamente en la cabeza. Do-hwan, al escuchar esto, se señaló a sí mismo con una expresión de sorpresa cómica. Hong Jin-soo, sin sospechar nada, simplemente dijo: «De verdad, sos muy minucioso». Hong Jin-soo, ya más tranquilo, explicó la situación interna de Kai Media. Resulta que 2 empleados habían renunciado recientemente y el trabajo que debía hacer un líder de equipo había recaído en Shin-hyuk. Le preguntó si tenía tiempo para ir a la oficina a firmar el contrato revisado o si prefería que se lo enviara por correo. Shin-hyuk, con una chispa de emoción, dijo que podía ir a la oficina. «Tengo curiosidad por ver cómo trabajan los editores». Hong Jin-soo le aseguró que no había nada especial, pero que sería genial si iba. Acordaron verse en 2 días. «Sí, señor», dijo Shin-hyuk. Al colgar, Hong Jin-soo soltó un suspiro, pensando en alguien llamado Han Tae-sung y refiriéndose a él como «este bastardo». Pero al final se sintió aliviado. Afortunadamente se resolvió. «Oh, Shin-hyuk». Mientras Hong Jin-soo desahogaba su frustración, Shin-hyuk ya disfrutaba de un momento de relax con Do-hwan. Bromeaban y Do-hwan, en un gesto cariñoso, le hizo una llave a Shin-hyuk, elogiando su nueva actitud profesional y su crecimiento. Hablaron sobre el futuro, y Shin-hyuk, ahora más seguro, dijo que si encontraba algo mejor que la traducción, lo haría. Con una sonrisa, Do-hwan le afirmó que su confianza lo hacía ver genial, aunque Shin-hyuk sintió que se estaban burlando un poco de él. Esa misma noche, después de una siesta con Do-hwan, y mientras Shin-hyuk dormía, el pequeño Shiha se despertó en su cuna. Con pasitos lentos, se acercó al viejo portátil de su padre. Al verlo, un suave «papá» se le escapó. Por un instante, una mano etérea apareció por encima de él, para desaparecer casi de inmediato. Luego, un brillo de tristeza cruzó el rostro de Shiha y balbuceó un «mamá» con los ojitos llorosos. Se apoyó en el mueble cercano, llamando a su hermano, hasta que finalmente volvió a la cama y se acurrucó junto a Shin-hyuk. Al amanecer, un peso familiar despertó a Shin-hyuk. Shiha se le había subido encima mientras dormía.
Sonriendo, Shin-hyuk recordó que era el día de firmar el contrato con KI Media. Shija, hoy vamos a la oficina. ¿Qué te parece si nos ponemos algo lindo?, le propuso a su hermanito. Shija, emocionado, corrió por la habitación. Shi-hyuk le mostró un adorable disfraz de pingüino, y el bebé, con los ojos brillando, asintió feliz. Juntos, se alistaron para ir a las imponentes oficinas de KI Media, listos para este nuevo comienzo. Cuando Shi-hyuk y Shija llegaron a las oficinas de KI Media, la ternura del pequeño no pasó desapercibida. El bebé, con su adorable disfraz de pingüino, rápidamente se volvió el centro de todas las miradas, con los empleados murmurando lo extremadamente lindo que era. Una recepcionista los atendió con una sonrisa, y Shi-hyuk confirmó su cita con el gerente Hong Jin-soo. Mientras los guiaba, la empleada no pudo evitar la tentación y, pidiéndole permiso a Shi-hyuk, le sacó varias fotos a Shija, quien posaba con una inocencia encantadora. Shi-hyuk, orgulloso, pensó que el disfraz había sido una excelente elección para suavizar el ambiente. Sin embargo, cuando el gerente Hong Jin-soo los alcanzó, pidiendo disculpas por la espera, Shi-hyuk notó las miradas raras de algunos empleados. Parecían molestos, casi resentidos. Hong Jin-soo, al ver su confusión, le explicó que la renuncia repentina de la gerente Han había triplicado la carga de trabajo de todos, dejándolos exhaustos. En ese momento, Shi-hyuk se dio cuenta de inmediato de que él era el causante de todo ese lío. Ya en la oficina, la firma del contrato fue rápida y sin problemas. Hong Jin-soo prometió enviar el depósito de inmediato, y ambos se estrecharon las manos, satisfechos con el acuerdo. Shi-hyuk, ahora con una sonrisa confiada, aprovechó para mostrar su profesionalismo y preguntó si había alguna guía específica para la traducción, queriendo saber si debía pegarse al original o adaptarlo al estilo coreano. El gerente Hong, impresionado por la seriedad de Shi-hyuk, le explicó que la editorial buscaba traducciones que resonaran con el público coreano, manteniendo la esencia del original. Shi-hyuk asintió, entendiendo que no era una tarea sencilla. Hong le prometió enviar la novela por correo y, de paso, le ofreció un recorrido por el departamento editorial. Mientras caminaban, Shi-hyuk notó un ambiente tenso entre los empleados, una especie de resentimiento silencioso que sentía dirigido hacia él. Mientras el gerente Hong se disculpaba porque lo había llamado el CEO, Shi-hyuk intentó animar a Shija, que iba en sus brazos, señalando a los tíos y tías que trabajaban duro. Después de que Hong se fue, Shi-hyuk se acercó a un empleado que revisaba una pila de libros, intentando romper el hielo, pero solo recibió una respuesta fría. Observando el caos y la cantidad de trabajo, 20 libros para revisar, nada menos, Shi-hyuk se dio cuenta de la magnitud del problema causado por la renuncia de Han Huim. La sobrecarga era evidente y sintió que tenía que hacer algo para aliviar la presión y, de paso, la mala onda que le tenían. Acercándose al empleado, Shi-hyuk le preguntó si podía ayudarlo. Con una pizarra improvisada, le explicó rápidamente un método de 3 pasos para revisar los libros de manera eficiente: el tono, los matices y el sentimiento local. El empleado lo miró aturdido, sin entender del todo. Shi-hyuk le aseguró que con ese sistema, la cantidad de libros a revisar se reduciría drásticamente, quizás a solo 5. El pobre hombre, aún procesando la información, le pidió que le explicara todo de nuevo. Shi-hyuk, que ya se estaba alejando, fue detenido por el empleado que, desesperado, le rogaba que no se fuera. En ese momento, Shija, con su disfraz de pingüino, se puso frente al empleado como interponiéndose en la conversación para proteger a su hermano. Pero antes de que Shi-hyuk pudiera seguir, otra empleada se acercó pidiéndole ayuda con una frase que nadie podía traducir bien. La traductora original la consideraba demasiado difícil, pero era una parte clave del texto. Shi-hyuk tomó el documento y con una rápida ojeada identificó el problema: la estructura de la oración. Pidió ver el perfil del autor. Al leerlo y ver que el escritor era ingeniero electrónico, su habilidad sobrenatural se activó. Conceptos técnicos como wafer, semiconductor y fotónica llenaron su mente, y la frase compleja se reordenó, revelando la traducción perfecta. Revelando la traducción perfecta. El asombro se apoderó de la oficina. Los compañeros de Shi-hyuk no podían creer lo que veían. Esa frase, que les había dado tantos dolores de cabeza, estaba ahí, impecable. La sorpresa se convirtió en una oleada de admiración,
y en cuestión de segundos, todos se abalanzaron sobre Ji-hyuk, ansiosos por su ayuda. Querían que él revisara sus propios trabajos, como si su presencia fuera la solución a todos sus problemas. Pero antes de que la situación se saliera de control, Hong Jin-soo, con una rapidez inesperada, intervino. Apartó a la gente y se plantó frente a Ji-hyuk, declarando que su joven traductor no estaba ahí para reducir la carga de trabajo de los demás. Con una pizca de orgullo, dijo que su Ji-hyuk debería estar observando el trabajo de gerencia, no haciendo tareas menores. Un compañero de trabajo, con una sonrisa irónica, le preguntó por qué de repente enfatizaba tanto su posición de gerencia si el día anterior los había llamado familia. Hong Jin-soo se puso un poco nervioso y la tensión, o más bien la incomodidad, se hizo sentir en el aire. Ji-hyuk, aprovechando el momento, intentó escabullirse del caos. Mientras el ambiente seguía un poco caótico, Shiha, con su disfraz de pingüino, captó la atención de uno de los empleados. Este compañero se agachó para hablar con el niño, contándole lo asombroso que era su hermano y cómo había logrado reducir la carga de trabajo de la oficina al escoger 20 libros nuevos y seleccionar los 5 mejores en un abrir y cerrar de ojos. El pequeño Shiha escuchaba con los ojos bien abiertos, asintiendo con su cabecita, visiblemente orgulloso de su Hyung. El empleado, encantado con la reacción de Shiha, siguió elogiando a Ji-hyuk, diciendo que le daría un trabajo digno de su talento. Pero para sorpresa de todos, Shiha, con su inocencia, balbuceó un claro no, como si no quisiera que su hermano se sobrecargara. El empleado se rió, prometiendo que hablaría con el gerente para que le dieran un aumento a Ji-hyuk y, en un gesto juguetón, le entregó a Shiha una tarjeta de presentación con su propio nombre, como si lo estuviera reclutando para ventas. Shiha, con una reverencia adorable, la aceptó. De repente, una voz firme interrumpió el alboroto. Era el director, que venía pidiendo silencio y orden. Al ver a Ji-hyuk y Hong Jin-soo, se acercó y, para asombro de Ji-hyuk, se disculpó profundamente por el comportamiento de su personal. Aseguró que cualquier queja era su responsabilidad y, tras pedirle a Hong Jin-soo que se reuniera con él más tarde, extendió la invitación a Ji-hyuk también. Ji-hyuk no pudo evitar sorprenderse. ¿Él también? Su presencia en la empresa estaba empezando a cambiar muchas cosas, y rápido. En el pasillo, mientras Hong Jin-soo cargaba al pequeño Shiha disfrazado de pingüino, el director le preguntó sobre el progreso del contrato con el escritor Song Taek-soo. Cuando Hong Jin-soo respondió que todo iba de maravilla, incluso bromeando sobre haber comido kimchi en su casa, Ji-hyuk se detuvo de golpe. El nombre de Song Taek-soo resonó en su mente, y de repente, imágenes y datos sobre el autor se activaron en su mente. Un novelista de artes marciales súper popular en los 2000, con 23 bestsellers consecutivos. Una verdadera leyenda de la época de su padre, cuyos libros habían cautivado a muchísimos lectores. Ji-hyuk, disimulando un poco, comentó que había escuchado a algunos caballeros quejarse de que el escritor ya no publicaba. Hong Jin-soo confirmó que Song Taek-soo se había retirado a la agricultura y que, por más que él intentaba convencerlo, se negaba a escribir. Por eso, le sorprendió tanto cuando el escritor, de repente, mostró interés en volver a publicar. La noticia llenó de una extraña emoción a Ji-hyuk, que sentía el corazón acelerado aunque no entendía del todo por qué. Mientras esperaba la reunión, Ji-hyuk intentó explicarle a Shiha qué eran las artes marciales, haciendo poses de combate y simulando espadas. Hong Jin-soo, entre risas, se unió a la explicación, lanzando rayos imaginarios con las manos. Pero el director tuvo que interrumpir, recordándoles que Shiha era un bebé y que esas referencias eran de otra generación. Ya en la sala de reuniones, el ambiente se puso serio. El director reveló que uno de sus mejores libros sería lanzado en Norteamérica y que Hong Jin-soo había encontrado un buen traductor para el proyecto. Para la sorpresa de Ji-hyuk, Hong Jin-soo le ofreció también revisar las traducciones de prueba. Con su habilidad activada, Ji-hyuk no tardó en detectar errores. «Creo que hay partes que necesitan revisión», dijo Ji-hyuk con total seguridad, explicando que el traductor quizás no tenía la experiencia nativa necesaria y que por eso le faltaba la nuance del personaje. Para demostrarlo, señaló un ejemplo. «Si ves acá, dice sorry, suena tosco, ¿verdad?
Si lo cambias a pardon, la intención del personaje cambia por completo. La confianza de Shi-hyuk y la agudeza de su observación dejaron al director y a Hong Jin-soo boquiabiertos. Shi-hyuk, sintiéndose un poco atrevido, preguntó si se estaba pasando de la raya, pero la reacción fue la opuesta. El director, emocionado, le aseguró que podía hacer lo que quisiera, y tanto él como Hong Jin-soo lo felicitaron efusivamente. Fue Hong Jin-soo quien, con una sacudida, los hizo volver a la realidad. «¡Un momento! ¡No es el momento para esto!», exclamó, recordándole al director que el contrato de trabajo que tenían preparado para Shi-hyuk estaba en su escritorio. Con esa corrección, el ambiente de la sala cambió y Shi-hyuk finalmente pudo firmar ese contrato que lo convertía oficialmente en parte de K-Media. Tanto Hong Jin-soo como el director lo miraban con una expectación que lo ponía un poco incómodo. Para zafar de la situación, Shi-hyuk usó a Shi-ha como excusa, diciéndoles que el bebé ya se estaba aburriendo y que se disculpaba por retirarse. Ambos lo despidieron amablemente, invitándolo a volver pronto y sugiriéndole incluso que usara un sello de dedo para firmar, mostrando lo ansiosos que estaban de tenerlo. Una vez afuera, con Shi-ha vestido de pingüino en sus brazos, Shi-hyuk suspiró de alivio. Sentía que había escapado de una horda de zombies corporativos, así los veía en su cabeza. Estaba agradecido por la oportunidad, claro, pero prefería 1000 veces pasar tiempo con su hermanito que seguir en ese ambiente. Caminando por la calle, se toparon con un restaurante con un nombre curioso, Gamjatang en la Antártida. Shi-hyuk se preguntó si ese tipo de platos temáticos estaban de moda. Una vez adentro, mientras le servían un Gamjatan pingüino siragi, que a Shi-hyuk le pareció un Gamjatan normal, se dedicó a preparar con cuidado la porción de Shi-ha, asegurándose de que no estuviera muy caliente. Apenas Shi-hyuk se disponía a probar su propia comida, notó que Shi-ha ya había devorado su plato entero. El hermanito, con la carita manchada, lo miraba expectante. Shi-hyuk se sorprendió. «Pero si ya te lo terminaste, ¿querés más?». En la mesa de al lado, una mamá batallaba con su hijo, Seung-jun, que se negaba a comer su comida. Desesperada, la mamá le señaló a Shi-ha que ya iba por su segunda porción. Al ver a Shi-ha disfrutar tanto, los ojos de Seung-jun se abrieron y preguntó si realmente estaba rico. Shi-ha, con un pulgar arriba y una sonrisa, confirmó que sí. Animado por el ejemplo de Shi-ha, que no era para nada mañoso con la comida, Seung-jun decidió darle una oportunidad al plato. Lo probó y, para sorpresa de su mamá, exclamó que estaba delicioso. La madre de Seung-jun le agradeció a Shi-hyuk y pronto ambos niños estaban comiendo felices y haciendo un poco de ruido. Al irse, Seung-jun se despidió de Shi-ha con un «Nos vemos de nuevo». Pero su mamá y Shi-hyuk en sus pensamientos no pudieron evitar señalar que no se habían preguntado ni los nombres. Shi-hyuk solo sonrió, sabiendo que a veces las amistades más espontáneas son las más dulces. Shi-hyuk, al ver a Shi-ha, no pudo evitar pensar en el futuro. Se imaginó a su hermanito ya grande, hablándole con fluidez y hasta preparándole el desayuno. Pero la realidad era que Shi-ha, con su adorable trajecito de pingüino, apenas balbuceaba. «Espero que pronto pueda hablar con normalidad», deseó Shi-hyuk para sí, mientras Shi-ha lo llamaba con un suave «hyung». Esa noche, el cansancio de Shi-hyuk era evidente. Las largas horas de traducción lo dejaban exhausto, pero al día siguiente no podía relajarse del todo. Tenía que llevar a Shi-ha a la guardería y asegurarse de que se adaptara bien. Una nota pegada en la heladera le recordaba todo lo que debían empacar: la manta, ropa de cambio, toallitas, pañales. Para su sorpresa, Shi-ha, ya listo con su trajecito de pingüino, lo sorprendió ayudándolo a juntar todo, pasándole cada cosa con una concentración. ¡Adorable! Shi-hyuk no pudo evitar sonreír, orgulloso de lo dependiente que se estaba volviendo. De repente, Shi-hyuk recordó algo importante. La directora de la guardería había pedido los historiales médicos de Shi-ha. Pensó que debían estar en la tablet de su mamá. Como si hubiese leído su mente, Shi-ha balbuceó «¡Mamá!» mientras señalaba el dispositivo. Shi-hyuk encontró la tablet, buscó la carpeta de registros de Shi-ha y abrió los resultados del último examen. Lo que encontró lo preocupó. El informe decía que el desarrollo del lenguaje de Shi-ha era lento y que necesitaba ser monitoreado. A Shi-hyuk le carcomía la preocupación. Aunque Shi-ha ya decía algunas palabras, sabía que debían buscar una consulta profesional para asegurarse.
La incertidumbre lo acompañaba mientras salían de casa y se dirigían a la guardería. Ya en la entrada, un niño pequeño los saludó con un alegre «¡Hola!». Cuando los hermanos llegaron a la guardería, vieron zapatos en la entrada, señal de que alguien ya había llegado. Shi-hyuk apenas terminó de pensar en eso y Shiha, todo emocionado, salió disparado hacia adentro. Un rato después, su hermanito le señalaba algo con el pulgar, intentando explicarle quién estaba ahí. Y no era otro que Seung-jun, su amigo del restaurante, con una pelota de fútbol en la mano. El pequeño futbolista lo saludó con la misma energía de siempre, preguntando si Shiha también iba a esa guardería. Enseguida apareció la mamá de Seung-jun y la directora, sorprendidas de verlos. La directora le preguntó a Seung-jun si ya conocía a Shiha y el nene, con una imaginación increíble, respondió que se habían encontrado ayer en la Antártida. Su mamá, riéndose, aclaró que en realidad fue en el mismo restaurante, provocando las risas de todos. Después de las presentaciones formales, donde Shi-hyuk aclaró que era el hermano de Shiha y no su padre como la mamá de Seung-jun había pensado por un momento, los niños no perdieron el tiempo. Seung-jun, entusiasmado, le mostró a Shiha cómo patear la pelota. El pequeño Shiha lo miraba con los ojos bien abiertos mientras la pelota rebotaba por todos lados. Al ver la conexión entre los dos, Seung-jun tomó a Shiha de la mano y le anunció a su mamá que iban a jugar afuera. La madre de Seung-jun, entendiendo que Shi-hyuk necesitaba un momento para hablar, le ofreció cuidar a los dos niños para que él pudiera conversar con la directora. Shi-hyuk, aliviado, le agradeció. La directora, viendo la rápida adaptación de Shiha y la buena onda entre los chicos, le aseguró a Shi-hyuk que su hermanito estaría muy bien allí. Y, como si lo hubieran planeado, los dos pequeños ya estaban afuera, pateando la pelota como si hubieran sido amigos de toda la vida. ¿Qué onda con este final, gente? Así como los peques pateaban la pelota sin parar, ustedes pateen ese botón de suscribirse con la misma energía. Y comenten acá abajo qué otro manhwa quieren que narre. Nos vemos en el próximo Cracks.